Es innegable que el término liberalismo económico está de moda. Corrientes como el socialismo o el comunismo, que en su momento eran los términos que todo aquel que se las diera intelectual tenía siempre en la punta de la lengua y que invocaba a la mínima de cualquier debate, son desplazados en estos círculos poco a poco por términos que no son nada nuevos, pero que empiezan a surgir, como libre mercado o capitalismo. Ya sabéis, la famosa batalla cultural de la que tanto se habla. Y parece que, de entre los seguidores de las corrientes más liberales y capitalistas, desde la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y el anuncio de que Elon Musk desempeñará funciones de una especie de asesor en eficiencia gubernamental, se ha desatado una histeria colectiva de positivismo sobre el futuro de las medidas que podría aplicar el gobierno americano. Pero, ¿es realmente Donald Trump un político liberal? ¿Qué pensarían los pensadores liberales clásicos sobre las políticas de Trump? ¿Estamos ante un estado más libre o vamos hacia una oligarquía? En este vídeo vamos a intentar desentrañar por qué, aunque Trump se presenta como una Dalí del liberalismo económico, sus políticas distan bastante de las ideas clásicas de este pensamiento. Antes de entrar de lleno en las políticas de Trump, vamos a entender qué es el liberalismo económico. Esta teoría, popularizada por pensadores como Adam Smith, promueve la idea de un mercado libre, donde el gobierno interviene lo menos posible y donde la competencia, la oferta y la demanda determinan los precios y la producción. En su obra, La riqueza de las naciones, Smith defendía el principio del laissez-faire, un enfoque en el que el gobierno no interfiere en los negocios y se evita la creación de monopolios. Smith creía que la competencia sería el motor de la prosperidad y que, en un mercado libre, las decisiones de compra y venta estarían guiadas por la ley de la oferta y la demanda, lo que en última instancia beneficiaría a la sociedad. La obra del escocés nos daría para más de un vídeo. Es amplia y extensa, y de alguna manera inacabada, pues tal como escribió en sus memorias, le quedó bastante por escribir antes de morir. Pero una de sus características principales, y a la que Smith daba gran importancia a lo largo de su obra, es la libertad de las instituciones y de la política económica, condenando en particular las medidas que intentan favorecer a un sector económico a expensas de los demás. Entonces, y teniendo esto como base, ¿podemos decir que se ajustan las políticas de Trump a este modelo? Aunque Trump ha implementado algunas medidas que podrían parecer liberales, como la reducción de impuestos o la desregulación en ciertos sectores, hay aspectos fundamentales de su enfoque que se apartan de lo que Smith consideraba esencial para un mercado libre y justo. Por dejarnos de teoría y bajar a la práctica, uno de los primeros ejemplos de sus políticas es la reforma fiscal de 2017, que recortó significativamente los impuestos a las grandes corporaciones, reduciéndolos del 35 al 21%. Si bien los recortes de impuestos podrían parecer una medida en línea con el liberalismo económico de Smith, el problema es que estos beneficios fiscales no se distribuyeron de manera equitativa. La mayor parte de los recortes fueron para las grandes corporaciones, lo que concentró aún más el poder económico en unas pocas manos, teniendo poca o nula repercusión de los autónomos o los propietarios de pequeños negocios. Por otro lado, Trump ha implementado políticas proteccionistas, como los vetos a Huawei, mientras que Smith defendía el libre comercio. Trump impuso tarifas sobre los famosos productores de móviles chinos, encareció los productos importados y limitó las opciones a los consumidores. Y que conste que en este canal no estamos a favor de la competencia desleal que hace China a las empresas occidentales, pero es una realidad que el uso de aranceles en este tipo de producto beneficia a las marcas americanas como Apple y limita las opciones de los compradores estadounidenses. Además, que el uso de los aranceles y el proteccionismo también se ha usado con empresas europeas y latinoamericanas, como forma de presión. En su anterior mandato, Trump impuso aranceles a productos españoles, como la aceituna negra, lo que resultó en una pérdida de entre el 72% y el 75% del mercado estadounidense para este producto. Otro ejemplo es el anuncio de que pondrá un arancel a los productos mexicanos, de en torno al 25%, o la creación de un arancel universal para todos los productos importados, del 10%. Otra área donde Trump ha promovido políticas que se alejan del liberalismo económico es la desregularización. Si bien Smith apoyaba una regularización mínima para permitir la libre competencia, también creía que el gobierno debía intervenir para garantizar que no se formaran monopolios ni se distorsionara el mercado. Así podemos ver cómo Trump ha desregularizado sectores clave, como la industria financiera y la energía. Por ejemplo, en 2017 eliminó varias regulaciones financieras que habían sido implementadas después de la crisis económica de 2008, a través de la ley Dodd-Frank. Esta fue una medida que buscaba evitar el colapso del sistema financiero. La desregularización de Wall Street permitió a las grandes instituciones financieras operar con menos restricciones, lo que aumentó el riesgo de nuevas crisis. De manera similar, en el sector energético, la administración Trump eliminó las regulaciones sobre las emisiones de CO2 y facilitó la expansión del fracking, también conocido como fracturación hidráulica, para la extracción de gas natural y de petróleo.
Y aunque podamos ver que esto como algo positivo y una forma de que Estados Unidos produzca libremente su propio petróleo y así tener más libertad en el panorama internacional y menos dependencia de los países exportadores de crudo, la realidad es que, si vemos las teorías de Adam Smith, promover un mercado competitivo y sostenible, con libre entrada y salida de empresas y capitales es lo buscado y deseable. Esto no es lo que resultó con las políticas de Trump, sino que favoreció a grandes empresas como Halliburton y Chevron, empresas que pertenecen al lobby estadounidense de petroleras. Así es curioso ver cómo Chevron ha mostrado su apoyo financiero a las actividades políticas de Trump. Vemos cómo, entre otras prebendas, la empresa donó al comité inaugural del presidente electo Trump para su ceremonia de asunción en enero de 2025. Halliburton, por su parte, recibió autorizaciones durante la administración Trump para continuar ciertas actividades en Venezuela, a pesar de las sanciones. Estas exenciones permitieron a la empresa mantener operaciones limitadas en el país sudamericano. En la misma línea, la derogación de la ley Dodd-Frank, aunque pueda ser una buena noticia, ya que en España, con un mercado financiero hiperregulado, pueda darnos cierta envidia, hay que recordar que una cosa es tener un mercado saturado de leyes y otra muy distinta, acabar con el marco legal existente. Lo que, como dejó de relieve la crisis del año 2008 y posterior rescate a la banca, solo acaba suponiendo que sea el Estado, y por tanto, los ciudadanos, es decir, tú y yo, vía impuestos o deuda, quienes acabemos pagando la falta de regulaciones del sector bancario. La legalidad era un principio fundamental para Adam Smith. En su visión, el mercado libre solo podía prosperar si las reglas eran claras, justas y se aplicaban de manera equitativa a todos. Sin embargo, las políticas de Trump han mostrado un desprecio por el marco legal. Un ejemplo claro de esto fue el intento de Trump de manipular el sistema judicial para su propio beneficio. Durante su mandato, Trump intentó influir en las decisiones de la Corte Suprema, incluso atacando a jueces y utilizando su poder para nombrar a jueces alineados con su agenda. En particular, el nombramiento de Brett Kavanaugh en 2018 y la posterior influencia sobre las decisiones de la Corte, como la legalización de los aranceles, ha sido un ejemplo de cómo Trump utilizó el sistema legal de manera estratégica para favorecer sus intereses. En España esto sonará de algo, ¿no? Además, Trump usó el sistema de justicia del FBI para socavar a sus opositores políticos, algo que va en contra de la idea de Smith de que el gobierno debe ser imparcial y actuar según la ley. Todo esto sin nombrar, por supuesto, el famoso asalto al Capitolio. Es cierto que este tipo de medidas no son exclusivas de Donald Trump. La política estadounidense está llena de ejemplos de casos turbios o de abierta corrupción, como el escándalo Watergate o la ocultación del número de bajas en Vietnam, por ejemplo. Además, podemos ver cómo políticos que se les han dado de tener un perfil más moderado, como Biden, ha indultado a su hijo antes de marcharse a la Casa Blanca. O, sin ir más lejos, en España, partidos que están ahora en el gobierno propugnaban y alababan acciones como las de Ocupa el Congreso. Pero es que nadie ha tildado al Partido Demócrata o a Podemos de liberales. Así, si analizamos las políticas de Trump bajo esta luz, podemos ver que su enfoque se parece más a una oligarquía que a un sistema de mercado libre. Y en lugar de fomentar la competencia abierta y el respeto a la ley, sus políticas han favorecido a unas pocas corporaciones y élites económicas, debilitando las bases de una economía verdaderamente liberal. Adam Smith advertía que si no se controlaba, el poder económico podía concentrarse en manos de unos pocos, y esto resultaría en una distorsión del mercado. Y al final, eso es lo que parece que pueda ocurrir bajo la administración de Trump. Un sistema donde el poder está cada vez más en manos de las grandes corporaciones y los individuos ricos. Si algo nos enseña Smith es que un mercado libre no es solo un mercado sin regulaciones, sino un mercado donde la competencia es justa, la ley es imparcial y todos tienen la oportunidad de prosperar. Trump ha ignorado estos principios en favor de un sistema que favorece a los poderosos y debilita las instituciones que deberían proteger la libertad económica de todos. Creo que debemos de tener esperanzas y mirar al futuro con cierto optimismo. Parece que nuevas corrientes ideológicas están llegando y que el panorama político está cambiando, pero es importante que no pasemos de Guatemala a Guatepeor. Está en nuestra mano tomar de ejemplo aquellos países y políticas que funcionan, o dejarnos llevar por mesías y salvadores, que más que querer arreglar el sistema para que todos podamos vivir libres y en pleno autodesarrollo, parece que buscan imponer sus intereses y dejar al margen a la ciudadanía de la toma de decisiones. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con esta visión? ¿Crees que las políticas de Trump se alinean con el liberalismo económico o más bien con un modelo oligárquico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, nadie nos va a salvar.